Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Seguimos conversando con Alejandro Katz. Alejandro Katz, ya saben, es editor de Katz Editores, y estamos hablando de su libro El Simulacro. Y una de las cosas que en el simulacro me llamó la atención, probablemente por mi pensamiento desarrollista, ¿no? Hacer de la economía, dice en la página 46, hacer que el crecimiento de la economía dependa del consumo está en las antípodas del pensamiento progresista, que hubiera estimulado el ahorro privado y público y lo hubiera derivado a inversiones que incrementaran la riqueza de los sectores populares y medios de la sociedad, que mejoraran la capacidad de producción de la economía y fortalecieran la cantidad y calidad de los bienes públicos, salud, cultura, justicia, infraestructura y especialmente educación. Me llamó la atención este párrafo, Alejandro, porque justamente son las cosas que uno se pregunta dónde están cuando un gobierno acumuló más de 300.000 millones de dólares de ingresos extra, digamos, ¿no? Es lo que el kirchnerismo dispuso, es casi un PBI entero con el cambio de las alícuotas de los impuestos y demás. Y por el otro lado, creo que el estimular el consumo, como bien marcás vos, elimina la idea del largo plazo. Y eso elimina la idea del desarrollo. Por ese lado lo leí yo. Es que por ese lado también yo lo pienso, Emilio, y cuando hace un ratito, antes de los auspicios, te comentaba qué es lo que me parece, lo que me sigue importando del libro hoy. Por un lado es ver esas continuidades discursivas, por otro lado es ver también las continuidades gestuales en relación con el futuro, como Argentina es un gran consumidor de futuro en el presente de un modo sistemático, y cómo eso ha ido empobreciendo el futuro, que es hoy peor que ayer y que será mañana peor que hoy. Yo creo que yo no soy un macroeconomista y no aspiro a serlo ni a ocupar ese lugar, pero claramente una parte de consumo es necesaria para mantener la economía de un modo dinámico, pero si parte de la riqueza no se puede convertir en bienes durables, en bienes públicos y privados, en activos públicos y privados, el estímulo del consumo es básicamente una transferencia de riqueza. Así es, de los niños por nacer o de las generaciones futuras que van a pagar el costo de lo que no se hizo hoy. Sí, pero la transferencia de riqueza, ese es los niños por nacer, y los jóvenes que serán adultos mañana, van a ser los deudores. Quienes son los beneficiarios son todos aquellos sectores prebendarios de la economía, claro, que reciben el beneficio del consumo presente, porque quienes podrían capitalizar no tienen las herramientas técnicas para capitalizar. Quiero decir, la mayor parte de la población argentina necesita una vivienda propia, no un televisor. Bueno, un ejemplo de eso es que después de casi 11 años de kirchnerismo hay muchos más inquilinos que propietarios, y que es 4 veces más difícil comprar un departamento para un joven. No solo muchos más, sino que la tasa de inquilinización de la sociedad argentina es la más alta desde que hay registros históricos. No hay, desde que hay estadísticas, nunca hubo tantos inquilinos en relación con los propietarios como hay en el kirchnerismo. Digo, estas son, en mi opinión, estos son elementos que hacen reaccionario este gobierno. Es un gobierno que no ha transferido, ha mejorado el ingreso, pero ha empeorado la distribución de la riqueza. Y hay que hablar de la distribución de la riqueza, porque mejorar el ingreso consumiendo activos futuros, y la inflación es una forma de consumir. Futuros y pasados, porque también se consumió la infraestructura en comunicaciones, ¿no? Así es. Y en energía. Activos futuros y activos preexistentes. Claro, ¿no? Stocks que había. Stocks ganaderos, stocks energéticos, stocks de caminos y de puertos y de comunicaciones. Y hoy vemos cómo el denostado menemismo hizo, por un lado, posible que buena parte de la clase media accediera a una vivienda, porque la estabilidad macroeconómica permitió la existencia de créditos de largo plazo en condiciones favorables. Así es, era, repito, 4 veces más fácil en los 90 para un joven conseguir un departamento y comprárselo que hoy. Así es. En relación al tiempo trabajado. Así es. Bueno, pero además el menemismo dejó las infraestructuras sobre las que vive
el país aún hoy. Sí, así es. Pero ahí, Alejandro Katz, me interesa preguntarte una cosa, porque estamos de acuerdo los dos en que la característica del populismo y cortoplacismo es, en el altar del presente, inmolar generaciones futuras, básicamente. Eso para la gente a veces es difícil de percibir. Rogelio Frigerio en este programa muchas veces suele decir que lo que hay es una gran oportunidad perdida, un lucro cesante, y bueno, eso es un poco abstracto. Ahora, los intelectuales, digamos, quiero entrar en ese tema porque esa gente se tiene que haber dado cuenta. Yo entiendo que para la gente común, para el trabajador medio, para muchas personas, entender lo que significa el lucro cesante o la oportunidad perdida es muy difícil de evaluar porque compara contra malos momentos de su vida, pero no así profesionales, intelectuales, universitarios. Y vos has sido editor de Fondo de Cultura Económica, sos editor ahora. Me imagino que habrá muchos intelectuales que te han sorprendido por... Profundamente, Emilio, profundamente me han sorprendido. Algunos me han decepcionado, otros no me han provocado decepción porque no tenía depositada en su tarea intelectual ninguna ilusión excesiva. La conducta colectiva de los intelectuales que apoyan al gobierno me parece deleznable. Creo que el intelectual hace su mejor tarea marcando los problemas del poder y nunca suscribiendo las decisiones del poder. Creo que el intelectual puede estar en algunos momentos cercano al poder, pero creo que debe hacerlo con absoluta autonomía de pensamiento, y con esto quiero decir, el Grupo Esmeralda, que le dio un fuerte apoyo discursivo al gobierno de Alfonsín, lo que hizo fue construir o intentar contribuir con una reflexión teórica que sirviera de guías para las políticas concretas. La gente de Carta Abierta lo que hace es ir por detrás de las decisiones arbitrarias del gobierno para darles un sustento, un supuesto sustento intelectual. Una justificación las más de las veces, ¿no? Y esto me parece penoso, parece penoso que tengan que ir modificando los textos de las cartas anteriores para borrar las contradicciones en las que incurren en las cartas siguientes. Me parece que esta actitud es una actitud indigna de la tarea intelectual. El intelectual, es muy dañina. El intelectual que imaginás está más cerca de mis amigos Marcelo Giofré y Juan José Sebrelli, que llamaban a su programa aguafiestas. Digamos, la tarea de un intelectual es ser un aguafiestas. Es esa, y hay esa idea del aguafiestas se vincula muy cercanamente con la idea de la responsabilidad. El intelectual tiene, entre otras funciones, tiene que ser muy exigente con una idea de la responsabilidad que implica la capacidad de señalar lo impopular. Sobre todo en tiempos en los que la dinámica de la política está orientada a satisfacer aquello que se llama popular. Es decir, básicamente lo que las encuestas de opinión indican que una gran cantidad de gente desea. La responsabilidad consiste en poder decir claramente por qué ese deseo no es lo mejor para un interés común. ¿Qué crees que va a suceder cuando finalmente, como todo indica que va a pasar ahora ya el 27 de octubre, la realidad alcance al relato y sea cada vez más difícil maquillarlo? Y bueno, el kirchnerismo entra en su ocaso, que yo creo que va a ser final. Vendrá otra cosa. ¿Qué va a pasar con esos intelectuales y qué va a pasar con los jóvenes en general? Yo coincido con vos en que el ocaso del kirchnerismo será final, habrá un kirchnerismo residual que existirá en la melancolía de algunos. Como hay dualdismo residual, menemismo residual, alfonsinismo residual, siempre. No será nada demasiado diferente. Nada diferente. ¿Qué ocurrirá con los jóvenes? ¿Qué ocurrirá con los intelectuales? Sobre todo me refiero a los jóvenes que han creído de buena fe, ¿no? Digo, porque hay que hacer un cambio de la mentalidad argentina. Yo, siguiendo tus dos libros, lo que encuentro es que el punto central es la educación y el debate intelectual para enriquecer las ideas, que es lo que en definitiva permite que una economía sea próspera en la sociedad de la información, ¿no? A mí me provoca una cierta tristeza, puedo entenderlo, y no me ocupo en esto que voy a decir de los que son cínicos, aquellos que defienden un discurso a cambio de un ingreso, de un puesto de poder, o de la capacidad de dañar a alguien subordinado. Me ocupo de pensar en
muchos jóvenes, muchos de los cuales he conocido y con los que he interactuado, que han creído honestamente que aquí había algo, y me da mucha tristeza que hayan creído en esto, es decir, que hayan sido insuficientemente lúcidos como para ser más exigentes y menos autocomplacientes. Me da tristeza que queden instalados en el lugar del fracaso de lo que pensaban que, si hubiera sido exitoso, habría sido magnífico, y no en el lugar de quien hace una lectura crítica y escéptica de un mundo que en esta Argentina de estos 10 años ha sido un mundo de fracasos, de rispideces, de oportunidades perdidas, de estructuración de la pobreza, de degradación de la educación pública, de deterioro de las infraestructuras, de apuesta a la primarización económica y a la magnificación de la estructura del Estado, cada vez más ineficiente pero más pesado. Que no hayan podido ver esto y que vayan a lamentar la utopía perdida me da tristeza y preocupación, porque son chicos valiosos que deberían poder pensar críticamente, ser exigentes con el Estado, ser exigentes con las instituciones, y acá ha habido una falta absoluta de exigencia. Sí, hasta termina siendo casi un triunfo póstumo de la dictadura que un diputado de la ciudad como Cabandier se comporte con la misma prepotencia que se hubiera comportado un coronel si le quería hacer una multa hace 30 o 40 años. En una nota ayer, Carlos Pañi dice una cosa muy dura, pero muy verdadera, y dice: esta expresión correctivo es una expresión de los ambientes policiales. Cabandier, el apropiador de Cabandier, era un oscuro policía de la Policía Federal, y dice que lamentable que por la boca de un chico apropiado hable la palabra de un apropiador. En este libro, La Argentina que duele, donde Alejandro Katz mantiene conversaciones con Luis Alberto Romero, ustedes dicen una cosa que me parece importante para no dejar afuera en esta conversación, que es que la agenda correcta es más importante que el consenso, porque hay como una especie de idea generalizada de que lo que hay que lograr son consensos, políticas de Estado, cosa que por otro lado existieron muy pocas veces en la Argentina y han sido grupos que con convicción, en el caso del desarrollismo, o porque tenían la agenda adecuada, en el caso de la generación del 80, los que han producido los cambios importantes en la historia argentina. No ha sido un consenso de ponerse todos de acuerdo. Inclusive uno puede ver una de las diferencias de la Argentina con Brasil, un tema que a mí me apasiona porque mi padre vivió muchos años allá y yo nací en Río de Janeiro, es cómo en Brasil la política, a medida que consigue acuerdos, avanza, mientras que en la Argentina todos esperamos el 100% del acuerdo para empezar, lo cual es ese acuerdo no va a existir del 100%. No, pero es parte de una política ganada por esta voluntad unanimista, ¿no? Donde todos tenemos que ser parte de este pueblo, de esta nación, de este ser nacional que nos del discurso dominante, cualquiera que fuera la época. Y el que no está ahí es un hereje al que hay que sancionar con la expulsión de la comunidad de los que son y piensan iguales, y un día estaremos todos reunidos en torno de esa idea magnífica de la nación que seremos. Y esto no solo no existe, sino que es peligrosísimo que pudiera existir. Hay una diversidad inmensa y cada vez mayor en la sociedad contemporánea. De esa sociedad es muy difícil obtener un consenso acerca de temas complejos. Lo que hay que poder hacer es detectar los núcleos problemáticos y discutir con aspereza, pero con claridad y honestidad intelectual en torno de ellos. Bueno, concretamente yo coincido con ustedes, creo que la agenda correcta, las preguntas adecuadas son más importantes que el conseguir estos consensos. Me queda para cerrar la nota preguntarte, para Alejandro Katz, ¿cuáles serían esos puntos de la agenda, ¿no? ¿Cuáles son los que más te preocupan? Yo creo que hay que hacer de algún modo una síntesis de lo programático desde el punto de vista de aquello que es necesario para que el país pueda funcionar mejor, y de lo ético, es decir, de aquello que es necesario para que el país sea un país mejor. Y creo que lo que sintetiza la posibilidad de que el país funcione mejor y a la vez sea un país mejor
es terminar con la pobreza y con la terrible desigualdad en la distribución de la riqueza. Creo que todas las acciones, todos los pensamientos deben confluir para lograr este objetivo, y luego se podrá discutir si queremos un Estado más intervencionista o menos, si queremos orientar la producción a uno u otro lado, pero el problema crítico para que la Argentina sea viable económicamente y para que sea justo éticamente es terminar con la pobreza y limitar la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza. Sobre todo lograr una igualdad de oportunidades mayor, que en términos desarrollistas se llamaba integración. Si no hay integración, no hay desarrollo. Si el desarrollo no es para todos, no funciona, claro. Alejandro Katz, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, Emilio, un gusto estar contigo.